continuación vamos a tener al doctor Alex Pacheco. Alex es cardiólogo electrofisiólogo, médico cirujano de la UNAM, es especialista en cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y subespecialista en electrofisiología cardíaca del Hospital de Cardiología de la Ciudad de México, también Siglo XXI. Es actualmente el director del Servicio de Electrofisiología del hospital y tiene una amplísima experiencia en ablación de arritmias complejas, fibrilación auricular, taquicardia ventricular e implante de dispositivos. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias a todos por la invitación. Para mí es un placer compartir un poquito de nuestra experiencia aquí en México. Vamos a hablar un poquito de cómo disminuir complicaciones en el implante de dispositivos en general. La evolución de la estimulación, como ustedes bien saben, ha sido una evolución vertiginosa durante varios años, varias décadas, empezando desde estimuladores externos hasta los primeros implantables y finalmente llegando a lo que es actualmente los leadless o los marcapasos sin cables como tal, y muy probablemente más adelante a unos tipos de dispositivos mucho más avanzados. Pero por eso mismo también la cantidad de estimulación o la cantidad de implantes que se han realizado durante estos últimos años, estas últimas décadas, han incrementado de manera también de forma vertiginosa y cada vez el grupo de implante de pacientes ha sido un grupo de pacientes cada vez más añoso. Y eso de alguna manera también nos va añadiendo complejidad, así como dificultades y posibles complicaciones en nuestros pacientes por edad, por la complejidad de los dispositivos, que empezaron siendo de un solo cable, dos cables y actualmente tres o hasta a veces cuatro cables, dependiendo qué es lo que estamos haciendo. La misma evolución de los dispositivos ha llevado a una evolución en paralelo de todos los sistemas de extracción. ¿Por qué? Porque así como yo tengo que pensar en implantar, y esto es muy importante, es un concepto que a mí me ha gustado siempre compartir. Cuando yo implanto, tengo que pensar que este dispositivo quizás algún día lo tenga que yo de que extraer. Y este mismo sistemas de extracciones que se han desarrollado en forma paralela han sido también de acuerdo a la complejidad de los dispositivos que hemos empezado a tener para poder implantar nuestros dispositivos. ¿Y por qué extraer los electrodos? Porque pensar que los estamos poniendo mucho más. Más o menos un promedio general son 1.25 millones de dispositivos año que se implantan a nivel mundial y son cables nuevos o adicionales a sistemas que ya existen como tal. Y vean ustedes, las causas de extracción son en su primer punto las infecciones como tal, ¿no? Tanto localizadas como sistémicas. Pero puede haber también disfunción de los electrodos, un cambio en el tipo de dispositivo que necesite el paciente o incluso en un problema cada vez más visto, no quiere decir más frecuente. Yo creo que simplemente lo estamos viendo cada vez más o nos damos cuenta más problemas incluso en la válvula tricúspide. Y pueden ser por problemas directamente dirigidos o inherentes a los pacientes, porque también estamos implantando en pacientes más jóvenes, en pacientes que evidentemente viven más y que en algún momento van a tener más indicaciones de dispositivos. Y por ende, también los problemas de los electrodos, que es el verdadero problema de este tipo de dispositivos, cada vez van a ser más importantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando voy a implantar a un paciente algún tipo de dispositivo? No importa cuál, siempre tengo que estar primero con un equipo que esté lo suficientemente bien entrenado, no solamente yo, sino los que están conmigo en la misma sala, y tengo que tener las instalaciones adecuadas para intentar evitar ese tipo de complicaciones. La clínica y lo que es el dispositivo, la indicación, el tipo de dispositivo, tienen que estar perfectamente bien claras porque de alguna manera esto es lo que nos va a ayudar de manera inicial a hacer el abordaje de nuestros pacientes. Tenemos que tener nuestras precauciones iniciales desde la estimulación temporal inicial, que si es que es el caso. Tengo que manejar perfectamente bien los anticoagulantes en el caso de los pacientes que lo tengan. Antibióticos intravenosos previos al implante del dispositivo, al menos media hora antes y con dosis adicionales. Irrigación de la bolsa si es que es necesaria en su momento dado. Y el plan quirúrgico, evidentemente, no solamente definir qué lado vamos a implantar el dispositivo, a veces el mismo sitio de la venoclisis es muy importante porque si en algún momento dado tenemos problemas por una oclusión vascular, podemos llegar a hacer venografías. Definir el tipo de dispositivo que vamos a usar, el tipo de material y obviamente siempre un antibiótico adicional en un momento dado, si es que lo vemos de esa manera. Y
vamos a tener que definir también si va a ser un paciente que vamos a manejar de manera internado o simplemente de manera ambulatoria. El manejo del anticoagulante es quizás uno de los manejos más importantes en el perioperatorio y esto es muy sencillo. Sabemos que la presencia de un hematoma clínicamente significativo, que eso se Ah, bueno. define como un hematoma que requiere intervención, una hospitalización prolongada o simplemente la suspensión de la anticoagulación en el postoperatorio, indica que es un paciente que va a tener un altísimo riesgo de infección. Tan es así que en este estudio, que es un estudio que, que resume prácticamente dos de los más grandes, que es el Bruce 1 y el Bruce 2, Bruce Control 1 y 2, que nos define justamente manejo anticoagulante, nos define que este tipo de hematoma nos incrementa siete veces el riesgo de infección, incluso a pesar de que yo use antibióticos orales durante el postoperatorio. El Bruce Control 1 fue el estudio aleatorizado que nos definió qué tenemos que hacer en estos pacientes anticoagulados con antivitamina K, que es warfarina, pues prácticamente, y nos decían que era mejor mantener como tal la anticoagulación versus realizar un puente con heparina o enoxaparina, ya que el hecho de realizar este puente nos llevaba a hematomas prácticamente una disminución del 80% si solamente continuamos el anticoagulante del momento, pues la warfarina como tal. De acuerdo que si hacemos el puente que incrementaba de manera estrepitosa el número de hematomas clínicamente significativos. El Bruce Control 2 fue finalmente el uso o no, o la interrupción, pues, de los anticoagulantes directos y en realidad prácticamente lo que demostró es que no habían diferencias significativas. Y aquí, sobre todo, lo que se menciona es que lo que tenemos que tomar en cuenta es el perfil de nuestro paciente, un perfil con muy alto riesgo de tromboembolia, que prácticamente lo definimos como un Charles de igual o mayor a 3, es el paciente que vamos a continuar con el uso de anticoagulantes directos sin interrupción como tal, pero eso del que no lo tiene, quizás podemos intentar evitarlo unos días antes. El uso de antiplatiquetarios, incluso concomitante de anticoagulación, incrementa el doble como tal de riesgo de hematomas clínicamente significativos. Pero si además este paciente tiene una terapia dual, incrementa hasta 7 veces este riesgo y hasta 21 veces si este antiagregante plaquetario es el famoso ticagrelor. Entonces, es algo extremadamente importante que tenemos que valorar en el transcurso, en el preoperatorio como tal de nuestro paciente para definir qué es lo que tenemos que buscar o qué tenemos que hacer para disminuir este riesgo de hematoma. Una función renal deteriorada, evidentemente, ustedes imaginarán que en especial con pacientes con anticoagulantes directos, en algún momento esto en algún momento puede ser aún peor o puede incrementar aún más el riesgo. Las recomendaciones actuales como tal prácticamente es como les comentaba, no de interrumpir el DOAC si el riesgo de trombosis es grande y no interrumpir el anticoagulante tipo warfarina y no realizar ningún tipo de puente con enoxaparina para estos pacientes con riesgo tromboembólico grande, ¿de acuerdo? En el caso de tener antiagregantes plaquetarios, de preferencia intentar eh, 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 suspenderlos unos días antes y aquí tienen algunas de las recomendaciones de acuerdo al tipo antiagregante que ustedes tienen y si tiene antiagregante dual, pues de preferencia tratar de solamente dejar la aspirina como tal. El sitio de incisión en la bolsa. El sitio de incisión, escoger el sitio de incisión es algo muy importante. No solamente depende de la anatomía de los pacientes, a lo mejor de abordajes previos como tal. Realmente el lado derecho y el lado izquierdo los hemos usado de manera indistinta. El lado izquierdo tiene la ventaja de esta curvatura, que es mucho más suave, mucho más, digamos, sin tanta curvatura o vías encontradas como es el lado derecho como tal. En el sitio de incisión del dispositivo, habitualmente yo utilizo el surco rectopectoral, pero también está recomendado como tal la incisión infraclavicular. La razón del surco rectopectoral es porque es una línea anatómica natural e incluso la cicatrización al ser un poquito más lateral, en caso de los pacientes que tienen esta cicatrización hipertrófica, pues puede llegar a ser un poco menor en este sitio que en un sitio un poquito más medial. La anestesia puede ser local, de preferencia, o
mejor nunca usar epinefrina. Esto se ha visto que definitivamente incrementa el riesgo de hematoma porque no vemos sangrados en el momento, pero en el momento que pasa el efecto de la epinefrina, este sangrado puede verse como tal y en ocasiones podemos tener hematomas de este tipo de tamaño, ¿no? La disección Roma es extremadamente importante, ya sea Roma o directamente con electrocauterio, de preferencia con plasma, que son los que están más recomendados para tratar de evitar también daños vasculares subcutáneos como tal y disminuir el tipo de complicaciones. Y se hace una hemostasia adecuada del sitio para tratar de tener también esta disminución del riesgo. El tamaño de la bolsa es extremadamente importante, no por ser una bolsa más pequeña le van a agradecer, finalmente tiene que caber el dispositivo y a veces el luchar de meter el dispositivo dentro de la bolsa puede ser peor que el simple hecho de hacer una bolsa de suficiente tamaño. Puede ser subcutánea o puede ser submuscular, prácticamente submuscular, al menos en nuestro caso ya utilizamos en pacientes muy delgados o que en algún momento pueden llegar a tener una exposición más fácilmente del dispositivo, como en niños, como por ejemplo, en donde ponemos realmente bolsas subpectorales como tal para proteger el dispositivo y que esté menos expuesto como tal. Incisiones adicionales, podemos llegar a utilizar este tipo de abordaje que hemos hecho en algunas personas, en algunas mujeres, más bien por cuestiones estéticas que por otro tipo. Es un abordaje que realmente es prácticamente 1 centímetro, que es donde metemos los electrodos y los tunelizamos hacia la región inframamaria o retronamaria como tal. ¿De acuerdo? Otro tipo de abordajes como tal que podemos tener incisiones como tal axilares, ya sea que se tunelicen nuevamente hacia acá o se implanta desde este lado también. Los accesos no voy a ahondar mucho en este sentido, ya tuvimos una plática extremadamente interesante anterior a la mía y nada más recordar que tenemos la técnica de Parallax, que es una técnica extremadamente vieja, que es esta técnica que se describió justamente para definir el abordaje con una ayuda fluoroscópica como tal y que en algún momento podemos ayudarnos si es que no usamos ultrasonido. Pero el ultrasonido, pues como también ya vimos, puede ayudarnos de manera o favorecernos el abordaje con una menor tasa de complejidad, sobre todo en la función inadvertida de la arteria como tal. Y no olvidemos la técnica de la venodisección, que tampoco voy a ahondar mucho más. Sin embargo, recuerden de cualquier manera que a veces podemos llegar a tener este tipo de accesos vasculares que en algún momento dado no vamos a poder definir. Y de alguna manera, por eso también nosotros, al menos en nuestro centro, siempre realizamos una venografía antes de, independientemente de que el paciente tenga un dispositivo previo, sino porque, y más, si tiene algún tipo de historia, a lo mejor de un catéter central o a lo mejor es quimioterapia, el tipo de historia, casi siempre en algún momento dado vamos a tener una venografía previo a la punción o al abordaje quirúrgico como tal de la venodisección, porque sabemos que incluso en la presencia de marcapasos previos, una estenosis de Manset del 75% puede estar presente en la quinta parte de nuestros pacientes y prácticamente la oclusión en un 6 hasta un 26%. Ay, perdón. La técnica, bueno, pues tenemos que abordar, adaptarnos al paciente. Hay veces que tenemos pacientes como este tipo, con múltiples abordajes venosos, estenosis por todos lados, y que tenemos que encontrar la manera de entrar, o pacientes con prótesis mitrotricuspídeas, que en algún momento tenemos que definir que ya no va a ser el abordaje habitual, como el endocárdico del ventrículo derecho, o como ya comentaba en la plática previa, estos pacientes con vena cava persistente, que en algún momento tengo que estar seguro de poder llegar hacia las cavidades derechas. El manejo de los electrodos es extremadamente importante. El electrodo con el estilete hasta el fondo tiene una punta que puede ser traumática como tal y nosotros siempre avanzamos el electrodo con una retracción de al menos 1 a 2 centímetros del estilete hasta llegar a las cavidades como tal. En cuestión o en cable auricular como tal, prácticamente a la entrada de la aurícula derecha, ahí se intercambia la guía recta por la guía curva o preformada para llegar con un ligero empuje, un torque horario para llegar directamente a la orejuela. En el caso del ventrículo derecho, intentamos entrar de esta manera,
digamos, la parte más blanda para irnos hacia el tracto de salida y posteriormente posicionarnos en la posición que nosotros nos corresponde o queremos buscar. Las posiciones apicales en sí mismas, además de que a los electrofisiólogos definitivamente no nos gusta la posición apical de la estimulación ventricular, también está más asociado a perforaciones, ya sea en el momento o a posteriori, en la parte subaguda de poste de implante, como en este caso que le estoy enseñando, demostrado por la fluoroscopía, como toda la parte distal del electrodo llegó a perforar de manera subaguda, no en el momento del implante. Entonces, prácticamente nosotros la estimulación apical no la recomendamos, recomendamos la estimulación septal, que se puede lograr muy fácilmente cuando nosotros hacemos vistas en oblicuo izquierda, oblicuo derecha, y podemos definir en la oblicuo izquierda cómo la punta se va hacia la columna, que sería el septum interventricular, y en la oblicua derecha, cómo estamos prácticamente en el cuadrante medio como tal para definir este septum medio. La preformación, o como preformamos la guía, para tener este tipo de disposición es estas mismas curvas, son las curvas que de hecho son muy parecidas a las que usamos para la estimulación fisiológica de una vaina, pero aquí estamos hablando del estilete. Y la importancia de usar las diferentes proyecciones es justamente definir que estamos realmente en el sitio adecuado. Esta misma estilete preformado se ha llegado a usar en algunos grupos para hacer intentos sin camisa de estimulación fisiológica de la rama izquierda. No es algo que yo les recomiende, es algo que yo creo que lo tenemos que hacer los que estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas y creo que si tenemos la opción de tener todo el material adecuado, a usar lo que tenemos a la mano. Cables abandonados es un tema extremadamente importante. Nosotros cuando tenemos un cable que a lo mejor tiene disfunción y no tenemos la posibilidad de extracción, simplemente es mejor abandonarlo que jalarlo y cortarlo como muchos años se vino haciendo. Como ven ustedes, este paciente que tiene este cable cortado ya prácticamente intravascular, imposible de retraer desde aquí. Y conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que este cable migra hasta llegar a la cavidad pleural. Entonces, definitivamente esto de jalar los cables y cortarlos es algo que no debemos de hacer. Si el paciente tiene indicación de extracción, lo tenemos que extraer y punto. El manejo del electrodo, entonces cuando ya estamos directamente puestos sobre el tejido muscular, tenemos que estar checando el voltaje o la curva de lesión para definir como un gran marcador de justamente que estamos teniendo un buen contacto y no solamente un buen implante como tal dentro del tejido miocárdico como tal. Tenemos que evitar los sobregiros del mecanismo de fijación. Esto produce una tensión o un aumento de este torque acumulado en el cable y que en algún momento dado puede traducirse en dos cosas, o perforación en algún momento dado, o en algún momento dado después también dislocación del electrodo, porque el electrodo va a tener tendencia a liberar este torque y en algún momento dado no puede justamente producir este tipo de problemas. Siempre liberar toda la tensión de los cables, hacer vueltas y giros suaves y prácticamente se dice que es una vuelta por segundo para permitir que el mecanismo transmita hasta la punta de forma adecuada y pueda realizarse el implante de forma adecuada. Siempre verificar que tengamos la conexión del electrodo hasta el fondo, evitando este efecto pistón. Acuérdense que este conector es hermético. Yo siempre pongo el destornillador del otro lado para liberar o simplemente permitir la entrada y salida del aire, poder conectar y finalmente apretar el cable para que pues, ya no se existe este empuje por la presión del aire acumulada en ese sitio. Se puede revisar un punto de sutura en 8 en el sitio de entrada de los electrodos que nos puede ayudar a la hemostasia. Podemos realizar una fijación de los cables, que esta fijación, tomando un solo punto entre lo que es el electrodo y el tejido, no es la recomendable. Se tiene que hacer porque nos puede producir este tipo de problemas de desplazamiento de los electrodos. Lo que se hace es una fijación como tal primero al tejido y sobre este primer nudo, un segundo nudo hacia el electrodo como tal. Esta es la técnica adecuada y lo tenemos que hacer al menos en 2 suturas por cada barrilete que nosotros usamos. La dislocación del electrodo es uno de los problemas
digamos, comunes, prácticamente se presenta en 1,7% de los pacientes. Es más común en los cables auriculares que ventriculares como tal. Por alguna razón, quizás por la estructura de los cables compatibles con resonancia, puede ser un poquito más frecuente en este tipo de cables, pero lo que se ha visto es que parece que pudiera estar más bien relacionado al entrenamiento de cada uno de los implantadores. Sea fijación activa o fijación pasiva, prácticamente, al menos de manera inicial, no parece haber diferencia significativa, pero a los 5 años parece que los pacientes que tienen fijación pasiva llegan a tener mayor dislocación. La edad es un factor de riesgo importante para la dislocación como tal también. Tenemos que dejar entonces no solamente una buena fijación, sino un buen slack o rodilla, le decimos en México, ya no recuerdo el término que ustedes usan en Colombia, pero de alguna manera es este exceso entrecomillado del cable que nos permite libre movimiento de la víscera hueca, que es el corazón, y que es pendulante, que no es una víscera fija, y que puede en algún momento dado, este, eh, eh, digamos, meternos en problemas después. Hacer la fijación, cerrar la herida, la fijación siempre tiene que quedar en la línea de la herida como tal y dejar una compresión, ya sea manual, como vemos aquí, o una compresión como ya tenemos en algunos sitios, con un parche neumático como tal. Aquí tiene el número de complicaciones, realmente es un número de complicaciones bajas, los riesgos de infección, que no voy a ahondar mucho ahí, hay mucho que hacer al respecto, es quizás unos riesgos que tenemos que disminuir en forma importante, y no olvidar el problema de la insuficiencia tricuspidia, ya sea por problemas relacionados durante el implante, que muchas veces es por el sitio del implante o por cómo manejamos el electrodo como tal, donde podemos con las técnicas que ya comentamos evitar el desenlace inadecuado como tal. Factores de riesgo, pues prácticamente es mucho la manipulación que tengamos de los electrodos y el pasaje o el pasaje como tal del electrodo a través de la válvula, y así como predictores de insuficiencia tricuspide y mortalidad, siempre y cuando está asociada más a falla derecha, evidentemente sabemos que el pronóstico es peor. Un caso clínico muy rápido, un niño de 12 años que yo no conocí en ese momento, sino mucho después, le pusieron un marcapaso en su momento dado, similares generales por un síncope cardioinhibitorio, por desgracia, y posteriormente, pues una evolución donde empieza a haber estimulación pectoral, se le apaga el generador varios años después. Sin embargo, empieza con una evolución de una insuficiencia tricuspidia severa, se decide hacer en ese momento la extracción de los electrodos, mejora parcialmente la insuficiencia tricuspidia, pero llega finalmente con nosotros ya varios años después con un episodio de endocarditis de la válvula tricúspide, aunque ya no tuviera ya un cable en ese momento y tenía ya los efectos deleterios a largo plazo del mismo. Entonces, esto es simplemente para decir que podemos, por una mala indicación inicial, a lo mejor por una técnica adecuada, llegar al grito y llegar a tener una complicación tan severa como la de esta chica. Hablemos de las complicaciones: dislocación, perforación, trombosis venosa, neumotórax, hematoma, migración y dolor, que todo esto tiene en toda la técnica que yo les escribí maneras de cómo podemos en algún momento dado prevenirlas y definir justamente una mejor evolución para nuestros pacientes. Una técnica meticulosa, para concluir, previene muchas complicaciones. Aplicar todos los puntos de seguridad en todos los casos es muy importante. Definir el manejo anticoagulante en cada uno de nuestros casos es extremadamente importante para evitar esa aparición de hematomas y las consecuencias del mismo. Y siempre tener preparado un plan de urgencia en algún momento dado para pensar en una perforación o no del paciente, estar preparados como tal. El seguimiento, buscar la integridad del sistema, realizar ecocardiogramas, buscar fracción de expulsión, insuficiencia tricuspidia. A largo plazo también es algo muy importante. El marcapaso no solamente es el implante, es su seguimiento. Muchas gracias. Alex, muchísimas gracias por esta presentación, muy interesante y muy completa.